Capítulo 3, verso número 8. Génesis, capítulo 3, verso número 8. Dice la palabra del Señor. Génesis 3, verso 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Amén. Dice, al aire o a la luz del día prácticamente. Y el hombre y su mujer se quedaron, o sea, sintieron prácticamente esa bendición. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Esa es la pregunta, o la primer pregunta de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. La primer pregunta que Dios hizo al hombre, bueno, según lo que escribió aquí Moisés, ¿no? Porque tenemos que entender que cuando fue escrita esta palabra o esta expresión o este libro, ya habían pasado muchos años, puesto que fue Moisés el que escribió, el que recibió la palabra para escribirla. Pero aquí le tenemos, o sea, se puede ver como la primera pregunta de Dios. Y ya dijimos que nosotros tenemos o fuimos creados, lo dijimos el año pasado, fuimos creados con gracia y por gracia. Y entonces hoy vamos a hablar sobre voces que necesitamos oír. Amén. Voces, o la voz que necesitamos oír, que es la voz de Dios, primeramente. Esa es la voz que en primer lugar necesitamos prestarle atención. Oír. Y hoy estaremos observando en realidad el por qué tenemos dos orejas. Amén. Y dentro de cada una de ellas hay el oído, tanto interno como el externo. Dentro del oído interno prácticamente podemos oír. A veces cuando nos ha dado una gripe bien fuerte, que tal vez no oímos con el oído externo, solamente percibimos con el oído interno. Pero en esta oportunidad, hermanos, allí, al mirar la escritura, la palabra del Señor dice que: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, o sea, en pleno día. Tal vez ellos antes no habían oído la voz de Dios. Ellos a lo mejor solamente pues veían o sentían algo, pero no habían oído tal vez la voz del Señor saludándoles o hablándoles de una manera o de esta forma. Por eso dice, o sea, se sorprendieron, fueron sorprendidos al oír la voz de Dios. Es donde empezamos a considerar también que a la voz de Dios hay que prestarle atención. Porque al parecer la primera conversación que Dios tuvo con el hombre, le recomendó algunas cosas que eso ya todos ustedes lo saben como lectores de la palabra, que Él le establece allí, le coloca en el huerto y le da las recomendaciones qué hacer y qué no hacer. Porque Dios nunca, vamos a decir,
deja a alguien en algún lugar o lo envía o lo ubica en algún sitio sin darle la palabra necesaria que debe cumplir o hacer. Entonces allí el hombre le había hablado sobre lo que tenía que hacer, pero ya dije, había oído tal vez esas palabras del Señor, mas no en la forma, porque es que hay diferentes formas, inclusive de voz, que podemos oír. A veces cuando hay que subir la voz, cuando se sube la voz, hay una discusión, por ejemplo, luego entonces vienen los gritos y allí vienen aquellas cosas, entonces donde la persona piensa o cree que es para llamar más la atención. Pero allí Dios está tratando con nuestros primeros padres en ese caso, y ellos tienen que entender que el Señor quiere saber dónde están, porque habían perdido prácticamente, ya se había perdido el control y el lugar donde ellos tenían que estar. Se habían movido, se habían desestabilizado espiritualmente hablando. Entonces, mi hermano, aquí el Señor tiene la primera pregunta, como yo dije, que es: ¿dónde estás tú? De allí empieza la importancia de oír la palabra de Dios, porque Él sabe que nos hemos desviado, que nos hemos apartado y que no hemos considerado, no entendemos el lugar donde estamos, o a dónde nos hemos ido, o a dónde nos hemos movido. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, ellos llegaron cerca del Mar Rojo a un lugar, y allí empezaron a sentir miedo o temor, porque Faraón venía detrás de ellos. Entonces ellos, de repente, Moisés oye la voz de Dios, porque allí estaban temblando, temerosos. Pero el Señor llama a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿O por qué estás de esa manera? Muévete, marcha, avanza, muévete a otro lugar. Y entonces ellos se movieron y llegaron a un cierto lugar llamado Migdol, que significa territorio de fe. Migdol, eso significa la palabra o ese término, territorio de fe. Entonces ellos tuvieron que moverse y ubicarse en ese lugar donde podían ver, y no solamente oír, sino ver la gloria de Dios. Entonces de allí encontramos o vemos la importancia de oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña, hermanos, que fueron, muchas personas o muchas oportunidades en que Dios habló. Por ejemplo, habló a Noé, habló a Moisés, habló a otros personajes, pero especialmente vamos a enfocarnos un momentico en Samuel, uno de los últimos jueces, o sea, el último juez del tiempo en el cual Dios estuvo gobernando a Israel durante o bajo el gobierno teocrático. Allí estaba Samuel, y él oyó primeramente la voz de Dios siendo prácticamente un adolescente, según la Escritura. Él no sabía, él no conocía, porque en ese momento la palabra de Dios había escaseado, dice la Biblia. O sea, no se oía la voz de Dios. No porque Dios no quisiera hablar, sino porque el oído externo parece que se había
apartado, se había opacado, se había obstruido y se había confundido. Y entonces es la razón por la cual dice que se había escaseado la palabra de Dios. Pero entonces, hermanos, a causa del problema pues de los hijos de Elí, tal vez usted lo ha leído también, pero entonces Dios llama a un jovencito, aquel hijo que vino por gracia, por misericordia o por un milagro de Dios dado a Ana. Ana lo había dedicado, había cumplido la promesa, porque Ana, aunque tal vez no había leído el libro de Eclesiastés, donde dice que cuando hagas promesa a Dios, la cumplas. Ana había dicho en su oración que si le daba un hijo, le permitía un hijo, ella lo dedicaría. Y hermanos, así fue. Una vez que fue destetado, prácticamente según estudios, era a la edad de 7 años el destete de un varón para ese tiempo. Y entonces, una vez que ya llega a esa edad, y es porque el número 7 pues en la vida tanto física como espiritual tiene un gran significado, hermanos. En la vida humana, o sea, en el ser humano, prácticamente cada 7 años hay una parte que surge en nuestro cuerpo y es cambios sustanciales. Prácticamente, hablando de las dispensaciones y del tiempo de Dios, número 7 en la Biblia es número de plenitud. Es allí donde empieza, prácticamente termina la dispensación, humanamente hablando, de inocencia, y empieza la dispensación de conciencia. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, de edad de 7 años en adelante, ya debe y tiene que actuar diferente, porque ya está entrando en conocimiento, o sea, en conciencia, que sabe exactamente que debe hacer las cosas mejor. Y es por eso que a veces le decimos al baby de 7 años en adelante, ya usted está grande. Y el que es menos de edad le decimos, mira, no hay problema, pero al que es mayor, el que tiene 7 años, usted ya es grande. Sí, porque entonces ya él ha aprendido a oír orientación, a oír muchas cosas importantes para su beneficio, tanto físico como espiritual. Y qué bueno, hermanos, cuando en un hogar se levanta hijos que reciben la enseñanza y la instrucción de darle valor a la palabra de Dios, a oír la voz de Dios. Hay algo importante que ya dije en el Antiguo Testamento, que por ejemplo David nos menciona y nos dice que por toda la tierra salió la voz de Dios. En algún momento estuvo hablando solamente con ciertos personajes, con cierto pueblo, con ciertas personas, pero llegó un momento en que Dios tuvo que proclamar con su voz un mensaje, algo de poder, de misericordia también, de llamamiento, de atracción. Y esa palabra dice que salió por toda la tierra. Gloria al Señor. Ya no solamente para tratar con X personajes, sino que Él extiende esa palabra y la envía. Gloria al Señor. Y vamos a decir, David escribe algo muy interesante. Dice que por todo el tiempo, por todo el momento, y al contemplar, por ejemplo, los cielos, la tierra, el mar y su plenitud, allí estaba la voz de Dios hablando al ser humano, invitándole a darle importancia
a ese Dios maravilloso, creador, formador, hacedor, grande en poder, y que estaba protegiendo toda la creación, toda la raza humana. Gloria al Señor. Entonces, es importante. Hay un texto bíblico o hay un consejo de la palabra de nuestro Dios, y dice claramente que allá en Hebreos también lo describe el escritor de los Hebreos claramente, que dice que si oyeres hoy su voz. Pablo también lo dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, allá en el lugar de la provocación. Hermanos, Moisés era solamente el personaje que venía oyendo la voz de Dios. Por ejemplo, en el monte de Sinaí, cuando Dios quiso hablar, en primer lugar encontramos a un pueblo que no sabía cómo era la voz de Dios. Y cuando el monte empezó a echar humo y empezó a haber relámpagos, entonces ellos entendieron que no era cualquiera el que estaba hablando o el que quería hablar. Y es así, pues solamente ellos fueron y vieron, y cuando observaron eso, entonces llamaron a Moisés, los que tenían acercamiento a Moisés. Le dice: sube tú, sube usted y habla con Dios. Porque ellos, yo creo que ya las rodillas empezaron a ponerse en moradas. ¿Sí? Las rodillas de una contra la otra, que estaba temblando, dice la Biblia, que temblaban ante la presencia de Dios, y eso que solamente estaban viendo eran relámpagos y viendo humo. Entonces, ok, más o menos se apersonaron para ver, oye, para sentir que es que algo venía, algo fuerte, algo grande, y ellos no soportaron. Entonces fue Moisés subir un poco más a hablar con Dios. Moisés sí soportaba, porque ya era el personaje indicado, porque ya sabía Dios dónde estaba Moisés. Para él ya no era la pregunta: ¿dónde estás tú? Ya Dios sabía quién era Moisés y dónde y en qué lugar estaba. Él se había movido de acuerdo al consejo y a la palabra de su Dios. Él estaba allí en ese momento, y el Señor habla a Moisés, y entonces después él ya le habla al pueblo en general, porque ellos ya están entendiendo de que la voz de Moisés ya es apacible en ese momento, porque Dios muchas veces habló, ya dijimos, apaciblemente, con voz audible. Dios ha tenido eso tan maravilloso, hermanos. Hay momentos en que habla fuerte, en que tiene o ha tenido que hablar con firmeza, con dureza y con, bueno, vamos a decir, para infundir el temor o ver en realidad qué reacción hay a su palabra. Pero hemos encontrado o vemos también bíblicamente que él muchas veces habló apaciblemente, audiblemente, donde solamente él quería llamar la atención del oído interno, no solamente del oído externo, sino que pudiera esa palabra penetrar. Y esa palabra, hermanos, fue escrita y fue dirigida y salió, gloria al Señor. Y entonces hay alguien que le escribió diciendo que la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros estamos oyendo la palabra del Señor, que alguien está predicando, hermanos,
no necesitamos o no debe haber necesidad de que se pida cuántos dan gloria a Dios y así, porque en ese caso algunos 2 o 3. No, se espera es que si usted está oyendo palabras de Dios de dentro de su corazón, usted pueda saber cuán grande, cuán importante es esa palabra y pueda dar un gloria a Dios. Aleluya. Yo allí en la congregación, hermano Agustín, dije ese consejo a la congregación o a los líderes, los que presidían y tal. Diga, vamos a quitar esa frase del púlpito de cuántos dan la gloria a Dios. Porque estamos acostumbrados, o religiosamente hemos venido, hermanos, durante el tiempo que estamos sirviendo al Señor, estamos acostumbrados a la dirección. ¿Sí? Hacer todo lo que el director nos diga. Ve, y entonces ha venido ese movimiento de la regresión, la repetición. Entonces el predicador empieza a predicar. Diga conmigo, diga esto o diga aquello, y la congregación pues hemos venido con esa costumbre de que vamos a decir todo lo que el director quiere que digamos. Pero es necesario, hermanos, pasar a otro nivel. Amén. Que haya algo espontáneo que salga de nuestro corazón, que salga de nuestras vidas. El glorificar a Dios, el honrarle a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Yo le dije allí a los hermanos, vamos a usar mejor el término, demos la gloria a Dios. Porque cuando yo digo, por ejemplo, pregunto, ¿cuántos dan la gloria a Dios? Ni yo la estoy dando. Estoy esperando que ustedes la den. Y como ya dije, no todos dan la gloria a Dios. En cambio, de repente yo dije, bueno, demos la gloria a Dios. Entonces, hay muchos más. Aleluya. Qué importante, hermanos, es cada día oír la palabra del Señor. Cuando estamos oyendo la palabra con fe, eso aumenta más nuestra fe. Y entonces cuando hay fe, cuando estamos utilizando esa fe maravillosa, cuando nos hemos movido a Migdol, allí, hermanos, empezamos a glorificar a Dios con mucho más, porque estamos pendientes, estamos viendo, aleluya. El pueblo allí empezó a ver cómo el mar empezó a abrirse, gloria al Señor, porque estaban en el territorio de fe y empezaron a glorificar a Dios. Y yo creo que allí ya dejaron de mirar hacia atrás, porque allí donde estaban antes ubicados, estaban más pendientes de la parte de atrás que del frente. En cambio, cuando ya se ubicaron en ese lugar, entonces estaban pendientes, eran de allá, de adelante, gloria al Señor. Y allí está la palabra, hermanos, aconsejada de parte del Señor, que debemos poner nuestra mirada en Jesús. O sea, adelante, gloria al Señor. El consejo de Salomón, por ejemplo, hablando prácticamente como a un hijo, en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 31, allí él aconseja y dice: no te apartes a diestra ni a siniestra. No, él no usó esa frase. Él dijo claramente: no te apartes a derecha ni a izquierda. Amén. Que a veces, claro, confundimos ese término, porque el término diestra
bíblicamente enfoca, o espiritualmente significa poder. Diestra simboliza o dice claramente poder. Y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros aprendemos algo muy interesante. Moisés, cuando cruzaron el río, el Mar Rojo, él inmediatamente pudieron cantar un himno maravilloso. Y ese está en uno de los salmos prácticamente, pero está ya en Éxodo capítulo 15, donde está el cántico o el himno, porque nació un himno. A ese himno se le llama el himno de victoria. Y prácticamente de ahí en adelante el pueblo cantaba ese himno. Y ustedes muchas veces lo han cantado, lo hemos cantado a veces en nuestra congregación. ¿Usted sabe cuál es ese himno? ¿Ah? Sí, Señor. Grandes, maravillosas son tus obras. Note bien, esas fueron las palabras del himno. Cada nación, cada pueblo tiene un himno nacional, ¿verdad que sí? Y ese himno debe ser aprendido por el ciudadano, el que ha nacido en ese país. Y creo, hermanos, por ejemplo, allí en Venezuela, ese himno tenía que cantarse en la mañana cuando iban a entrar a clase. Y hubo un tiempo en que tenían que ponerlo todas las emisoras a las 6 de la mañana, al mediodía a las 12 y a las 6 de la tarde nuevamente. Tenía que sonar el himno nacional. Y entonces era para recordar, o es para recordar. Y nosotros hoy necesitamos, hermanos, saber, aprender a recordar, a oír la voz de Dios cuando entonamos esa canción. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y hay algo importante allí que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? Pero para aprender a temer ante la presencia del Señor, tiene que haber oído la voz de Dios. Entonces, nosotros hoy tenemos que darle importancia a la palabra y oírla, ya que Él dijo para su iglesia, para su pueblo, sus ovejas, Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Se necesita ser oveja del redil del Señor. Hoy día, hermanos, somos el pueblo de Israel, escogido. Gloria al Señor. Aunque el pueblo vamos a decir, estuvo dividido en 3 fases: el pueblo de Israel, el pueblo judío y el pueblo hebreo. Hebreo por Abraham, Israel por Jacob prácticamente, y judío por Judá. Entonces allí estaba aquella parte importante, pero todos ellos le daban importancia a oír la palabra del Señor. Y hoy nosotros hemos aprendido lo que el Señor recomendó a la mujer samaritana, que lo mencionamos el año pasado también. Porque a la mujer samaritana le dice, el Señor dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Aleluya. Porque la salvación viene. Entonces,
era lo que él quería o estaba hablándole a la mujer samaritana. Ya es otra forma, otra manera para oír la voz de Dios. Y entonces él le dice: mira, mujer, créeme que la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque prácticamente antes venían por sujeción o por conveniencia. El pueblo venía a adorar a alguien, a un Dios, al Dios. Pero lo que él quiso enseñar o dar a conocer es que hoy día cada persona individualmente necesita acercarse a Dios, adorar a Dios, oír a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios con temor y con reverencia. Oye bien, mientras usted no le dé valor a la palabra de Dios, en realidad no tenga en alto la palabra de Dios, usted no aprenderá jamás a amar y a adorar y a honrar a Dios. Pero si usted continúa oyendo la palabra de Dios, hermanos, hay quienes se cansan de oír la palabra de Dios. He tratado con personas que se han cansado de oír la palabra de Dios. Porque ellos dicen: otra vez es lo mismo. ¿Ah? Pero es que aparentemente para ellos, según ellos, la palabra envejece. Pero bíblicamente, hermanos, no, la voz de Dios no envejece. Ella nos enseña y nos dice que el cielo y la tierra pasarán. Eso sí, según Apocalipsis 21:1. Y según el apóstol Pedro también. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Hermano, cuando en alguien la palabra ha hecho efecto, ya dijimos, entra por el oído, pero esa palabra se va y no transita solamente por el nervio vago. Oye bien, aunque el nervio vago en nuestro cuerpo es tan importante que va del cerebro hasta los intestinos. Es tan importante ese nervio. Pero hermanos, la palabra de Dios entra por el oído y se va hasta los tuétanos. Es por ello, hermanos, que entendemos la palabra de Ezequiel 38, donde el Señor mandó a Ezequiel a que profetizara, a que predicara, a que hablara en un valle lleno de huesos secos. Ezequiel llegó allí. Pero oye, yo estoy acostumbrado a predicar en convenciones, en púlpitos, en tarimas y todas esas cosas. De mirar a la gente saltar o correr o cualquier cosa, tal vez puedo decir Ezequiel. Pero a su alrededor lo que habían era huesos secos. Pero hermanos, allí vemos la importancia de oír palabra de Dios. Aleluya. Y el que dice que empezó a predicar, predica. Y Ezequiel empezó a predicar. Y de repente empezó a ver. Yo creo que allí empezó un poco de temor, porque al ver ese poco de huesos, un cráneo por allá, un fémur por allá, o las costillas por otro lado, y todas esas cosas, la tibia, el peroné, y bueno, regados por ahí.
Pero cuando empezó a ver que empezaron a juntarse, oye bien, el peroné, la tibia, el radio, cualquier cosa de esos huesos, empezaron a buscar un cráneo y empezaron a unirse. Hubo movimiento, porque es que la palabra de Dios trae movimiento. Aleluya. Pero cuando se le da la importancia, entonces dice la Biblia que se juntó hueso con su hueso. Quien dijo, ya, Señor. Yo, no, profetiza, sigue profetizando. Sigue profetizando. Y luego vino y la piel cubrió eso, pues. Tendones primero. Amén. Los tendones se llegaron también a unir. Y hermanos, la función de los tendones en nuestro cuerpo es tan fuerte, tan tremenda, que vamos a decir una cuerda, la que va hacia nuestro tendón, talón quise decir, es tan, vamos a decir, tan tensionado que si lo cortan allá abajo, el talón de Aquiles prácticamente, que se le llama, si lo cortan allí, el pie se encoge. Y por ello que cuando alguien se fractura una parte de allí, yo antes entraba a un hospital viendo allí, siempre acostumbré a entrar a varios hospitales, o tenía que entrar a orar allí por algún hermano, un enfermo, cualquier cosa. Y veía en traumatología alguien con una pierna que se había fracturado, guindada ya, pero con una pesa sosteniendo hacia abajo. Yo no entendía. Y era para mantener estirado el tendón, para que el hueso no cruzara, sino que se mantuviera allí al tope mientras le operaban. Entonces, mi hermano, allí en aquellos huesos del valle de los huesos secos, luego vino la piel, les cubrió, y luego el Señor dijo, ok, ya, ya usted cumplió su parte, pero yo sigo hablando. Amén. Él siguió hablando, aleluya. Y entonces ya fue con el soplo. Aquel que tuvo que poner allá en el hombre, el primer hombre creado, aleluya, el soplo de vida, aleluya. Sopló y vino el Espíritu sobre ellos, aleluya. Y empezaron a ponerse en pie, aleluya. Y allí empezó algo tremendo. Entonces ya Ezequiel, yo creo que ya cambió hasta de semblante, cambió de parecer también, ya se quitó el temor, se quitó el miedo, porque allí estuvo Dios respaldando su palabra y allí estuvo diciéndole aún todavía, este es mi pueblo, aleluya. ¿Y por qué sucedió ello? Porque antes ese ejército, ese pueblo había oído la palabra de Dios, la cual había penetrado hasta sus huesos, y estaba allí en aquellos huesos, estaba esa palabra intacta, aleluya, la cual al moverse hay movimiento, y fue lo que hizo que eso sucediera, aleluya. Entonces yo tengo que permitir que esa palabra entre hasta mis huesos, esté en mis huesos. Es importante, hermanos. Oye bien, oveja del Señor, usted oye la voz y dice la palabra del Señor, nadie puede arrebatarle de la mano del Señor. Esa voz es la última, vamos a decir, en la última oportunidad que oiremos también es la voz del Señor,
que nos va a decir, o según Pablo a los tesalonicenses les dice claramente que la voz de Dios como trompeta, voz de arcángel, voz de mando. Aleluya. Ya dijimos, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero lo último que nosotros vamos a oír es esa trompeta final. La voz de Dios diciendo, sube acá. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya. Sube acá. No dejes de oír la voz de Dios. Dele mucha importancia todavía. Mientras dure su vida, mantente fiel. Mantente fiel. Oyendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Porque solo así tendremos el derecho de oír esa voz maravillosa. El mismo Señor con voz de mando, con trompeta del cielo, descenderá y los muertos en Cristo. Si ya hemos muerto, dice, podemos oír la voz de Dios. Él mismo con voz de mando nos despertará. Aleluya. Bendito Salvador y Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gracias hermano. Bendiga. Amén, gracias. Y el micrófono.